En julio se sanciona la ley sobre el delincuente habitual, cuya aplicación da como resultado el primer contingente hacia el primer campo de concentración, el de Dachau, abierto por Himmler en el mes de marzo. En octubre se reglamentó la ley de prensa. Para ejercer la profesión había que ser alemán. Se establecían temas de los que no se podía hablar y se hacía obligatorio afiliarse a la Unión Imperial de Prensa y se prohibía escribir editoriales o fijar posiciones ideológicas. Eso lo hacía el Ministerio de Propaganda. Dice La Nación, salvando las enormes distancias, los argentinos deberíamos reparar en los rasgos autoritarios que cada vez con mayor frecuencia pone de manifiesto este gobierno y cobrar conciencia de que es imposible prever cómo puede terminar un proceso que comienza cercenando las libertades y la independencia de los tres poderes del Estado, al tiempo que distorsiona los valores de la República y promueve enfrentamientos dentro de la sociedad. Salvando las distancias. ¿Qué distancias hay que salvar para poder hacer esta comparación? Nosotros quisimos utilizar estas imágenes, bien conocidas cada una de ellas, para invitarlos a esa reflexión. Salvando las distancias. Podemos decir cualquier disparate, cualquier horror podemos propulsar, diciendo salvando la distancia. Lo que molesta en realidad es la democracia. Cuando la democracia no viene con libertad de mercado, con bonos, con deudas, con Fondo Monetario Internacional, les provoca escozor. Se brotan. Esto es lo que duele. Que la democracia sea algo referido al voto del pueblo, al voto soberano. La CNN, esto es verdad, lo hemos mostrado, parece mentira, la CNN, viendo lo que pasa en América, ha propugnado el voto calificado por encima del voto universal. Vamos a hablar de las elecciones con las que supuestamente ganó Hitler. La realidad es que si hablamos de las elecciones, la que ganó Hitler cuando tenía todo el poder y había conculcado todos los derechos, es la única en la que ganó. En 1932, Hitler perdió las elecciones presidenciales con Hindenburg 53-36%. 1932. Estamos hablando de la Alemania del ajuste impuesto por el Tratado de Versalles, que verán ustedes es el verdadero responsable del desastre, como anunciaba Keynes, nuestro conocido y admirado Keynes. En noviembre de 1932, noviembre del 32, faltan 2 meses para enero del 33, hubo elecciones parlamentarias y el partido nazi perdió 2 millones de votos y presencia en el Parlamento. Hitler pierde otra elección en la región de Turingia. Y es ahí cuando las bancadas comunistas y la socialista quitan su apoyo al que era el canciller, Schleicher. Schleicher renuncia en enero de 1933. Y ahora sí llega la hora de Hitler, perdedor de cuanta elección hubo hasta ese momento. 30 de enero de 1933, esa es la fecha. Hitler es designado canciller por el presidente Hindenburg. No fue en una elección que llegó al poder total. Ahora sí, Hitler con el poder disuelve el Parlamento y llama a elecciones el 5 de marzo. Sin Parlamento, sin garantías constitucionales porque se produjo el incendio del Reichstag. Había pena de muerte, sus hombres ya estaban metidos en el ejército. Así con todo esto, con ese dominio que tenía dentro de la Alemania a la que había llegado no por los votos, es que Hitler consigue por fin una victoria.
con el 44%, no vayan a pensar ustedes en el 54% o en el 60%, con alianzas muy importantes que le permitieron llegar a ese 44%, en medio de una Alemania devastada, porque como verán a continuación, y como anunciaba Keynes en 1919, a continuación del Tratado de Versalles, dejar a un país con una enorme deuda y sin posibilidades de dar trabajo, de recuperarse económicamente, era un verdadero dislate. En esa Alemania de tanto ajuste, de una verdadera locura, de tanto hambre como el que pasaban los alemanes, es que surge Hitler. Esta parte también tiene que ver con esta historia. At the Palace of Versailles, where the peace treaty was signed, British Prime Minister Lloyd George and his French and American allies relished their victory. Keynes was a member of the British delegation here, but against his advice, Germany was ordered to pay everyone's bills for the damage and suffering caused by the war. How could Germany afford to repay that debt? You need an economy that is running to produce money, to produce wealth, and then you can repay. You cannot repay without of nothing. The Versailles Treaty brought one of the great powers of Europe to its knees. As Keynes predicted, the German economy descended into chaos. When Keynes warned that the Versailles Treaty would bring a catastrophe here, even his admirers might have thought he was exaggerating, but they didn't think that for long. Just 14 years after the Treaty of Versailles, Hitler came to power. World War II wasn't far away. As Keynes had predicted, the price of getting economic relations wrong was calamity. Keynes foresaw that the reparations were too onerous, would have to be adjusted, and that actually you were laying the seeds of the next European conflagration. Either it was unbelievably short-sighted, he was right. So what would Keynes make of Europe today? Well, once again, he might see strong countries dictating economic terms to the weak, though this time it's strong countries like Germany itself insisting that crisis-ridden nations like Greece sign up to tough budget cuts in exchange for emergency loans. The newspapers show the depth of ill will that's built up as a result of the crisis. You've got the Germans talking about the Greeks as no-good scroungers, but in Greece, well, there's no more taboo anymore about comparing German leaders to Nazis. Though Keynes might say they were harking back to the wrong war. The tough conditions being imposed on Greece might remind him, ironically, of the deal imposed on Germany at Versailles. The dominant thinking in Europe at the moment is exactly repeating the mistakes, I believe, certainly as far as Greece is concerned, as was made at the end of the First World War. If you look at what's happening in the Eurozone today, riots on the streets of Greece, general strikes in Spain, general strikes in Portugal, you can see, well, aren't we just failing to learn the lessons of history here? If Keynes could join me in Berlin today, he'd surely appreciate the complexity of the crisis in the Eurozone, and he'd understand why ordinary Germans feel it's time for Greece to pay its own way. But he also understood that imposing too much austerity could be self-defeating. Estaba pensando que este informe de la BBC, salvando las distancias, podría ser un informe de bajada de línea. Hablaron de Grecia, del ajuste a Grecia. Ese ajuste que hay ahora en Europa es muy preocupante. Verán en los próximos 5 o 10 años los números de la delincuencia, de la criminalidad en Europa. Poco tiempo faltará para que así sea. No se puede dejar a más de 25 millones de personas sin trabajo que se van a quedar de brazos cruzados en su casa. Está la salvajada que están cometiendo particularmente en Grecia, en España, en Portugal. Nombraron a Grecia. Miren cómo aparece en más de 10 diputados de la derecha, sí, el nombre de Hitler, la admiración por Hitler.
Οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Παναγιώτη Ηλιόπουλου για τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσαν την αντίδραση του προεδρεύοντα Γιάννη Δραγασάκη. Χειροκροτήστε γίδια, χειροκροτήστε. Του ζήτησε να ανακαλέσει και όταν εκείνος αρνήθηκε του αφαίρεσε το λόγο και τον απέβαλε από την αίθουσα. Τότε ακούστηκε 3 φορές η φράση Heil Hitler. ¿Qué es la derecha? El rechazo al pueblo si el pueblo pretende dominar. Mientras tanto ni siquiera lo ven, no es visible para ellos. La derecha es el odio al inmigrante, justificar a través del inmigrante la falta de trabajo que a estos países los acucia, porque Alemania, el Fondo Monetario Internacional, les dieron sus recetas para que cometieran todos los errores que han cometido económicamente, pero no se van a hacer cargo de ellos. Entonces la derecha habla de esta manera, un candidato a diputado se promociona de esta forma. Χρυσή Αυγή, ματιά μου, θέλετε κανένα ψηφοδελτία? Πάρτε κι άλλο ένα. Μαλία, Χρυσή Αυγή, παντού. Δεν είναι... Έλα ρε, άντε, με τα σκόρδα από εδώ. Έχεις το διάλο από εδώ. Αλφα, εσύ τι είσαι, Έλληνας? Ναι. Άσε ρε, φύγε από εδώ. Φύγε ρε με το που είσαι Έλληνας. Με τη δώσει. Λοιπόν, το οικονομικό θέμα θα λυθεί από τη στιγμή που θα φύγουν οι λαθρομετανάστες. Μόλις ξελαφρώσουμε από 3 εκατομμύρια χαραμοφάιδες που μας πίνουν το νερό, μας τρώνε το φαΐ, μας αναπνέουν τον αέρα το δικό μας τον ελληνικό και μας σκοτώνουν. Λοιπόν, να φύγουν αυτοί, να μείνουν τα λεφτά σε εμάς, να μπορέσουν και οι συντάξεις να ανέβουν και οι μισθοί να μην έχουμε ανέβουν. Είναι πρωτόγονοι, είναι μοιάσματα, είναι υπάνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ύπαρξή τους. Γιατί είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους φούρνους. Θα φτιάχνουμε κτίρια, να πούμε κανένα λαμπατέρα, θα φτιάξουμε με το δέρμα τους, τα μαλλιά θα τα παίρνει ο Γιώργος να τα πουλάει στο μοναστηράκι, να πούμε, να τα κάνουν πεκλέρια για τσένη. Τι άλλο ρε Γιώργο θα πάρεις από τους αριστερούς? Τα δόντια θα πάρουμε για κοπολόγια. Όσοι έχουν χρυσά, χρυσά δεν είναι. τα παίρνουμε. Τα χρυσά πάνε στο κράτος. La derecha en plena acción en Grecia, en Europa en general, todos estos problemas, todos estos ajustes traen la defensa de los intereses de las clases más pudientes a través de los gobiernos que digitan a través de personajes como estos. No sé si por acá habrá alguno, lo sabrá usted, pero así son, así piensan, así se manifiestan, así actúan. Y si no consiguen ser gobierno de esta manera, golpean la puerta de los militares, por ejemplo, para que se hagan cargo, o dan golpes institucionales para ver de qué manera se sale después y el tiempo termina avalándolos.